entonces nos toca proseguir con el proyecto integrador 2. Bueno, aquí se abre que vamos a usar el código HTML, va a tener una imagen que va a ser banner 5.jpg, lo siguiente de ortografía, el título va a ser simulador de empleados, el cuerpo va a ser un párrafo, eso dice que va a ir al centro y de forma ordenada, va a tener un subtítulo que va a ser proyección de empleados. Esto va a ir conectado con el de calcular, que le pusimos cálculos. Va a tener un for que va a calcular con el simulador, pero ese no lo tenía el problema, entonces solo va a calcular el tamaño de la tabla. Luego este es fila, este es columna, el nombre de la celda, categoría de empleados, y abajo va a tener una opción que te va a dejar esto select, son las opciones, estas son las opciones de la A a la D, se cierra select, se fila, columna, la celda va a ser horas de trabajo, la que va a ir a la par va a ser una caja de texto. Luego se pone fila, columna, el botón de subir, de procesar, de borrar fila, columna, y se declaran las variables de respuesta. Luego se hace un comentario que dice todos los derechos reservados de Werner de León @colegio.don Bosco. Esto va a salir en la parte de abajo por el footer, que esto es como pie. Bueno, ahora aquí abrimos PHP, dólar categorías, va a responder en cell, que esto era lo de select, las opciones, dólar horas, va a compilar con la caja de texto que ya hicimos. Switch es que dependiendo del caso 1 lo va a procesar por 20, caso 2 por 40, caso 3 por 15 y caso 4 por 55. Esto es dependiendo del monto, y esto es que el break es que cada uno es diferente al otro. Después las variables se operan. Con esto ya podemos tener nuestro resultado. Aquí está la imagen, aquí seleccionamos, aquí ya le habíamos dado procesar, y como es creo que el primer caso, o dependiendo del caso que sea, pero en este caso nos dio esto: subtotal 800, descuento 80 y neto a pagar 720, que sí tiene sentido. Este es el total, este es lo que se va a pagar, porque 80 es el descuento, 80 menos 800 son 720. Bueno, ya podemos seguir con el siguiente código, que aquí ya empezamos la hoja 3. Se abre HTML, le ponemos título, los cálculos de van a estar en cálculos 73.php, se pone un subtítulo, luego se pone que vamos a usar este código para el HTML para nuestra página, después la tabla, la información de los tamaños de la tabla, fila y columna, luego un subtítulo que es tipo de lado la celda y la que va a ir a la par con la llave select. Vamos a tener muchas opciones y esas 4 opciones las vamos a seleccionar, cualquiera de las que queramos, fila, columna. Luego va a haber celda cantidad, la celda de ingresión, luego va a haber fila y columna, y los botones de procesar y de limpiar, de procesar y de borrar. Luego se cierra la tabla, se crea que la segunda tabla va a estar en el centro, fila, columna, se pone un subtítulo, resumen de venta, luego fila y columna, importe de la compra. Esto va a ser la tabla de respuestas. Luego bajamos, va a ser el segundo for, luego fila, no, luego
Luego ponemos el botón de salir y cuando uno sale se cierra todo aquí. Ahora el de calcular. Esto es para que no salga ningún error. Se declara que dólar helados va a funcionar con cel de helados, con el de select y las opciones. Luego cantidad va a depender de lo que se ingrese a cantidad, y if es si se usa esto, va a ser igual a 3.5. Si se selecciona este, va a ser igual a 4.5. Si se selecciona este, va a ser igual a 2.5. Y si se selecciona este, va a ser igual a 5.5. Aquí se opera esta variable, que va a ser igual a dólar precio por dólar cantidad. Y esto va a ser, esta variable va a ser mayor a 0 si esta variable es menor a 10, o sea, se va a usar esa. Y si se usa esa, se va a multiplicar por el 5%. Y si no se usa esa, se va a multiplicar esa misma por el 10%. Y luego se van a restar. Ahora miremos su compilación. Bueno, aquí seleccionamos, por ejemplo, copa, luego la cantidad que va a ser 15 y le damos procesar, y esos van a ser los resultados. Este es por los que se multiplicaba y esta es la cantidad ingresada. Bueno, ya vamos a pasar al siguiente problema, que en este caso es index 99. Aquí abrimos el código HTML, le ponemos un título, después este va a ser serie numérica como subtítulo. Va a funcionar con este programa, es lo que vamos a poner a continuación. Después vamos a abrir un párrafo y vamos a poner una serie de botones que todos van a hacer subir. El botón se va a llamar serie 1 porque ahí está en el value, y así, y estos botones van en otra fila gracias al BR que está aquí. O sea, son dos filas, esta es una y esta va a ser otra, no, dos columnas. Luego decimos que lo del proceso para que esto funcione va a ir en otro archivo que va a ser seleccionar 99.php. Bueno, el de seleccionar, que no salgan errores, va. Y si se selecciona serie 1, va a ser igual a 1, pero de respuesta va a ser dólar, y que la variable que hicimos aquí se va a ir en 1 en 1 hasta llegar a 10. De lo contrario, si selecciona 2, la variable 1 va a ser igual a 10. Entonces esta variable se va a ir 1 en 1 de el 10 hasta llegar a 1. Si se selecciona el botón 3, la variable 1 se va a dividir por 2 hasta igualar a 0. Hasta igualar a 20. Si se selecciona la 4, va a ser el mismo procedimiento en fila, solo que ahora de atrás para adelante. Luego si se selecciona este, se va a utilizar tres variables, que es $n, $d y $i. Después esto se va a dividir fila por fila y se va a ir poniendo una por una, y hasta llegar a 10 con la operación de $d más 2 y $n, que va a ir poniendo cada una la operación de más 2 hasta llegar a 10. Si se selecciona la DEN, se hace el mismo procedimiento, solo que en este caso no, se hace un procedimiento similar, porque ahora las dos se van a ir sumando hasta que ya hayan 10 números diferentes. Bueno, ahora podemos ver cómo calcula.
Bueno, aprovechamos serie 1, aquí están los números del 1 al 10. Serie 2 salen al revés. Serie 3 hasta llegar al 20 se iba multiplicando. Serie 4 es del 20 para abajo. Serie 5 se ponían las divisiones, 1 dividido 20 y así. Serie 6 se ponían las divisiones, solo que ahora en otro orden y, y según el procedimiento que le pusimos allá. Bueno, la última ficha aquí decimos que abrimos HTML, después que lo abrimos va a tener un título. Esto es para la ortografía. Este va a tener su estilo en estilo.css. Ahí vamos a hacer su estilo. El cálculo va a ir conectado con las funciones que están en el otro archivo, solo que en este caso son 126. Después va a ir el sección de contenedor, que esto es según como lo dicta el problema. Después se va a hacer cada sección por segmento, formulario, movimiento bancario y select formulario. Esto va a tener dos opciones, que va a ser depósito y retiro. Esas uno las va a seleccionar. Luego se hace otro botón que ingrese importe. Luego se hace otro botón para saldo. Se realiza otro segmento para saldo actual. Se realiza ahora ponemos tipo de movimiento, que aquí va a venir a recibir, que era las opciones de depósito. Luego por último hacemos dos botones que diga este va a ser de procesar y este va a ser el de borrar todo. Todos los derechos reservados a este que miramos aquí. Aquí decimos que vamos a iniciar PHP, luego vamos a decir que no va a tener error, luego va a tener la función que ya declaramos las variables, las igualamos con la respuesta. Luego que las igualamos con la respuesta, pues tenemos el procedimiento que si se usa getTypo, vamos a poder elegir las opciones que habíamos puesto de depósito. Luego saldo va a ser igual o más gente importante. Si esto ocurre, si el saldo es menor a importante, va a ser igual a 0 y no van a haber datos suficientes. Y si esto pasa, $saldo va a ser igual a importante. Retornando a saldo, $saldo va a ser igual a getImportante, función getTypo, retornando a su respuesta, y getImportante retornando a su respuesta con la caja que se operaba en la parte de atrás. Ahora vamos con el CSS. Esto es para los botones, margen, color y la letra que se va a usar. Luego el contenedor, el ancho, margen, posición que no se va a mover, título del formulario, va a tener un borde, va a tener tamaño de letra, va a tener un color predeterminado, va a tener un tipo de letra, va a tener borde del botón, que va a ser un tipo de borde especial,
Aquí se le pone el ancho y que va a tener de color de fondo. Luego el input, que era otro botón, va a tener margen, va a tener ancho y todo esto es decoración. El siguiente botón va a tener ancho, tipo de letra y alto. Luego el siguiente botón va a estar flotante, va a tener ancho y va a tener alto. Luego este va a tener disminución, alto, borde. El tipo de borde va a ser sólido. Luego los botones va a tener fondo, va a tener borde sólido con degradación. Luego botón naranja, va a tener un color predeterminado, un borde radio, un borde con radio. Va a ser flotante, margen y cursor. Luego la forma 2 va a tener fondo predeterminado, color, va a tener una sombra, una caja de sombra. Después cada radio va a tener borde de derecha. Esto es para cortar, todo esto es para cortar las orillas del botón. Luego text tareas va a tener degradación, altura, ancho y fila de ancho, borde sólido y radio del borde. Todo esto va a ser eh, todo esto va a ser predeterminado solo para la decoración. Bueno, ahora ya podemos cargar el archivo. Bueno, aquí ingresamos que vamos a hacer depósito. Este va a ser igual a 1000. Le damos procesar. Bueno, el saldo actual va a ser 1000. El tipo de depósito que habíamos puesto aquí era depósito. No, el tipo de movimiento que habíamos puesto era depósito y lo que importé fueron 1000. Ahora en el caso de retiro no hay datos suficientes porque era 1000 y se resta lo mismo, entonces eh, no hay saldo suficiente. Bueno, por esto damos terminado la hoja de trabajo 3. Gracias por su atención y esta es la finalización de mi laboratorio 1. Voy a repetir mi nombre es Werner Alejandro de León Hernández, tercero básico 6, soy clave 10.